Cada día son más comunes y frecuentes los casos de perros celíacos, es decir, de perros que tienen intolerancia al gluten. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo vosotros en vuestro propio domicilio podéis ya empezar a sospechar que vuestro perro es celíaco. Y esto va a ser muy importante, ya lo vais a ver, porque en cuanto sospechéis o sepáis ya a ciencia cierta que vuestro perro es celíaco, podéis ya empezar a tratarlo. Y veréis que el tratamiento que os voy a recomendar es muy agradecido, es muy sencillo, es muy práctico. La celiaquía o intolerancia al gluten se define como una enfermedad de tipo autoinmune, es decir, que cuando el humano, o en este caso el perro, ingiere gluten con su dieta, el sistema inmunitario del perro o del humano reacciona de una manera exacerbada a la presencia de gluten. Y en esa reacción lo que se va a producir es que ciertas células del sistema inmunitario, los glóbulos blancos, van a atacar a las microvellosidades intestinales, es decir, a todas esas pequeñas invaginaciones y vaginaciones que tiene la pared del intestino, prácticamente en muchas ocasiones destruyéndola. ¿Cómo podéis saber si vuestro perro es celíaco? Pues a priori no os puedo decir que sean unos síntomas iguales en todos los perros. Por eso os voy a dar un grupo amplio de señales y de signos que os pueden hacer pensar que vuestro perro es celíaco, pero no tienen por qué darse todos, ¿de acuerdo? Es decir, con que veáis a lo mejor 3 o 4 de los signos que ahora os voy a comentar, ya os puede abrir un poco la mente a pensar que vuestro perro está celíaco. El signo más común y frecuente de celiaquía es observar que vuestro perro tiene una diarrea, pero una diarrea muy mucosa, es decir, que ves un poco la caca del perro y alrededor de la caca como una presencia abundante de un moco casi transparente. Esto es debido a la destrucción que ha provocado el propio sistema inmune del perro contra su propia pared intestinal. Es un hecho curioso, debido, como os digo, a la presencia del gluten. Acompañado de esta diarrea aparecen también los clásicos vómitos y a veces durante un periodo corto de tiempo se alterna esta diarrea con moco con fases en la cual el perro curiosamente está muy estreñido. Junto con esta diarrea, vómito o estreñimiento veremos también que nuestro perro pues pierde mucho peso debido a la diarrea, es decir, el animal no se nutre adecuadamente. Veremos también que su pelaje tiene un peor aspecto, incluso se le caen zonas de pelo, presentan calvas, aparecen dermatitis, aparece también una clásica anemia, incluso, y es muy curioso, aparecen también, porque es una enfermedad de tipo autoinmune, infecciones en el oído y a veces incluso ataques de epilepsia. Es curiosísimo, pero está relacionado también. ¿Cuál es la solución? Pues la solución, en cuanto detectéis este problema, es, igual que en humanos, apartar el gluten de la dieta. Es decir, fuera cereales, fuera, nada de trigo, nada de cebada, reducir al máximo de entrada también el nivel de arroz, que no tenga nada de arroz. ¿Qué le tendréis que dar pues que de comer? Por ejemplo, zanahoria hervida con carne de pollo hervida. Carne de pollo me refiero pechuga sin la piel. Carnes rosadas muy adecuadas también, por ejemplo, lomo de cerdo. Podéis darle también carne de conejo. La carne de conejo en estos casos ya os digo que es ideal. Pues esto es lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.